Hola, buen día a todos. Bueno, vamos a dar comienzo ya al webinar, que por suerte se pudieron ir sumando varios, ya vemos que hay muchos conectados. Bueno, les voy a hacer un poquitito una breve introducción. Mi nombre es José Robeto, soy uno de los fundadores de Ponce. En Ponce nosotros lo que hacemos es ayudamos a productores agrícolas regantes, principalmente que manejan pivot, a hacer un uso eficiente de sus equipos. Hacemos monitoreo de la máquina de riego, y bueno, para los que estén interesados, después van a tener una encuesta un poquitito más adelante que les va a aparecer dentro de Zoom para poder contactarse. Por el otro lado está Claudio de Aseagro. Aseagro es una empresa fundada para dar solución de alta tecnología a agrónomos y productores, con un principal servicio de monitoreo de humedad de suelo y con productos de estaciones agroclimáticas y otros servicios complementarios. De vuelta, va a haber un momento una encuesta en la que van a poder pedir contactarse tanto con nosotros o con Aseagro, o con ambos también, para tener más información acerca de los productos y servicios que ofrecemos. Como segundo punto, quería contarles sobre esta iniciativa. Algunos por ahí ya se han sumado previamente a otro de estos webinars. Como lo dije en la charla anterior, webinar es la fusión entre web y seminario, así que el formato es ese en general. Tratamos de que sea algo corto y lo más dinámico posible, en donde todos tengan la posibilidad de llevarse cosas importantes para poder ser aplicadas. En este ciclo lo hacemos cada 2 semanas, invitamos a expertos, como hoy es Claudio, a que nos vengan a hablar sobre un tema específico de buen manejo de pivots. Creo que es una iniciativa que de alguna manera lo que busca es tratar de generar buenas prácticas en lo que es manejo de pivots y gestión del riego. Y en este sentido van a estar siempre recibiendo alguna invitación. A todos los que estén inscriptos los vamos a seguir invitando a los próximos. Así que, y cualquier cosa, digamos, si no llegan a recibir el mail, pueden contactarse con nosotros para que los invitemos más personalizadamente. El formato del webinar es el siguiente. Vamos a hacer primero esta introducción cortita de unos 5 minutos para explicar un poco cómo es todo y hacer las introducciones. Después viene un momento de charla donde Claudio nos va a contar y nos va a presentar sobre el tema que hoy nos reúne. Y después de eso vamos a dar un espacio a preguntas. El espacio de preguntas es el momento más rico de todo el webinar, así que yo lo que les pido es que estén bien atentos y que traten de participar, porque es el lugar donde más provecho se le puede sacar. Va a haber 2 maneras, después lo voy a repetir en el momento de las preguntas, pero básicamente van a haber un botón abajo. Ustedes todos en Zoom tienen un botón que les permite hacer preguntas, dice Q y A, o preguntas serían y respuestas. Ahí van a poder escribir preguntas que las pueden ir escribiendo durante la charla. No es necesario esperar hasta el momento en que sea de las preguntas. Y si no, lo pueden hacer por el chat. Para los que por ahí estén imposibilitados de hacerlo con el celular, por un tema de complicación para escribir, pueden levantar la mano, van a ver que tienen una manito para levantar. Cuando levanten la mano, nosotros en el orden que corresponda, vamos a habilitar el micrófono, van a poder hacer la pregunta y después lo vamos a deshabilitar para que sigamos con las preguntas. Bueno, como les comenté, el formato de la charla es este. Nosotros los webinars los hacemos en conjunto con un blog donde lo que buscamos es generar un punto donde se puedan dar discusiones e intercambio. En general van a ver que cada uno de estos webinars va acompañado de un posteo en ese blog, ¿no? Ahí en la pantalla están viendo cómo es nuestro webinar, y en el chat tienen el link para sumarse. Yo les recomiendo que se sumen porque hay mucha información que compartimos ahí. Por ejemplo, tiene que ver esto de cómo hacer mantenimiento, pueden bajarse un checklist para que la gente que opera los equipos de riego pueda tener buenas prácticas en lo que es mantenimiento. Tienen el formato en el que desglosamos los equipos de riego. Siempre esto lo vamos armando en conjunto también con gente que sabe mucho al respecto.
Y bueno, inscribirse la verdad que es algo muy, muy rápido. La herramienta se llama Medium, y Medium es como una plataforma de blogs para poder leer posteos. Por último, y ya con esto les hago una introducción de Claudio, nosotros cada webinar tratamos de mejorarlo. Como les dije, lo hacemos cada 2 semanas. En general tratamos de que veníamos haciéndolo los miércoles, este fue el jueves. La última vez hicimos una encuesta sobre el horario y resultó que este horario para todos era el más cómodo. Es algo que igual lo vamos a volver a preguntar más adelante por si llega a haber cambios. Hoy lo que queremos es preguntarles sobre cuál les parece que es el mejor día para hacer webinar. Porque nuestra idea es acomodarnos un poco a los tiempos que se manejen. Así que yo lo que les pido es bueno, que de alguna manera nos den su opinión. Van a ver ahora en la pantalla una encuesta. Esa encuesta, cuando la puedan contestar, va a ser información muy importante. Mientras tanto, les voy presentando a Claudio. Claudio es ingeniero agrónomo de la Universidad Católica de Córdoba, actualmente con base en Río Cuarto. Es especialista en cultivos de alta producción bajo riego y director y fundador de Aseagro. Que Aseagro, como les conté al principio, es una empresa que se dedica, entre otras cosas, a hacer monitoreo de humedad de suelo. A lo largo de todos estos años desarrolló una enorme experiencia en lo que es desarrollo de aplicaciones de tecnología en riegos de cultivos agrícolas, en armado y gerenciamiento de pools de siembra y fideicomisos agrícolas. Desarrolló el área de importación de equipamientos electrónicos y representación en Argentina de empresas europeas, de Australia, Alemania, Estados Unidos, Australia, perdón, ya lo mencioné, Austria. Desarrolló áreas de servicios agrícolas de precisión con aplicación de tecnologías de sitio específico. Tuvo una etapa de desarrollo de servicios para empresas de desarrollo. También es director del área de servicio de monitoreo de riego para semilleros internacionales, y bueno, ahí estuvo trabajando con Dow, con Syngenta, Monsanto, Pioneer, Nidera, KWS, entre otros, y algunos nacionales como AK Semillas, Zampa, Sursem, Satusager y AGD, monitoreando y asesorando en riego a más de 200, entre 200 y 300 pivots por riego central, desde el año 2001, así que imagínense que ya son varios años de experiencia. Buen día, Claudio. Con esto te doy el pie para que puedas empezar con la presentación. Gracias por estar con nosotros y por contarnos sobre tu experiencia. Bueno, muchas gracias a vos, José, a todo tu equipo, a Santiago, por la invitación. Realmente es un gusto para mí y para todo el equipo de Aseagro poder participar en estas webinars. Así que bueno, muchas gracias por esta invitación. Bueno, un poco para introducir esas estrategias van a servir independientemente del cultivo para poder hacer un manejo más eficiente de todo, seguirlo más en el día a día al cultivo en cuanto a su consumo de agua. ¿Sí? Bueno, si les parece, comenzamos con la reunión, con la presentación. Perfecto. Bien. Bueno, ¿quiénes somos? Una empresa fundada que da soluciones de alta tecnología desde el año 2001. Este año es un año bastante particular, como todos lo estamos viviendo. Esto ha servido para que nosotros cambiemos y tengamos también una nueva etapa en la empresa para brindar servicios. Nos hemos renovado el equipo y bueno, estamos, digamos, brindando servicios y seguimos en el mercado, ¿no? Con muchas ganas de seguir y con mucha sangre joven también.
llama estrategias disruptivas en riego para maíz, trigo y papa y otros cultivos. Como les decía, nosotros vamos a brindar al momento de armar un plan de riego o armar una estrategia para seguir el cultivo. Vamos a hacer una pequeña introducción en cuanto a qué es lo que tenemos en cuenta. Claudio, creo que te estamos perdiendo por partes. Dato principal, seguramente estos datos todo el mundo ¿Me escuchás, ya Claudio? que todo el mundo que está manejando este tipo de seguimiento. Sí. Cada tanto te vemos medio congelado y como que se pierde un poquitito el audio. Ah, Eh, internet. puede ser que sea la conexión. ¿Puede ser internet? Puede A ser. ver, fíjense, chicas, de poder por el momento. Bueno, volviendo a la presentación, bueno, desde el punto de vista, como dato principal, como oferta de agua, ya que va a ser el recipiente donde las plantas se va a nutrir de agua, hay que conocer su composición textural, arena, limo y arcilla, los horizontes genéticos, su perfil típico, su capacidad de almacenaje de agua, ¿no? Las curvas de capacidad hídrica. Todos estos datos permiten obtener la cantidad de agua que puede almacenar el suelo para que la planta pueda cubrir la demanda de la planta y la atmósfera, ¿no? Por otro lado tenemos la planta, que es una parte de la demanda, en el cual interviene, ¿no es cierto?, como dato, la especie, el ciclo del cultivo, los días de estado vegetativo, los días de estado reproductivo, si es de ciclo largo, intermedio, corto, si tiene diferente grupo de madurez, y sobre todo, principalmente, todos esos datos que decimos como días de estado vegetativo, días de estado reproductivo, nos van a dar los diferentes valores de coeficiente de cultivo para cada una de esas etapas, ¿no? Nosotros trabajamos con los datos de FAO 56, pero nosotros les ponemos la Biblia porque es un libro bastante grande, y vienen todas las referencias y los datos más, ¿cómo les puedo decir?, más científicamente comprobados de cada uno de los cultivos que podemos regar. Nosotros nos guiamos mucho por FAO, digamos, es prácticamente la guía que tenemos, así tal como lo aprendimos en la facultad. Es para tener en cuenta, digamos, si bien hay papers y trabajos dando vuelta por investigaciones de distintos lugares, FAO. Con todos estos datos obtengo cuál es la demanda diaria de agua para producir la mayor cantidad de... Hola, creo que te volvimos a perder, Claudio. Para el resto, no sé si el resto de la gente que está en la sala nos está escuchando. Por favor, si pueden contestar por el chat, nos sería útil. Ustedes a nosotros nos escuchan bien. Ok, entonces es un tema de la conexión de Claudio. Ahí se debe estar volviendo a conectar. Hola, Ahí está. hola, perdón. Te volvimos a perder, Claudio. Por ahí se me cambio de lugar. A ver, un segundito. Me voy a cambiar de lugar. Dale, dale, dale. Al lado del router. Préndeme la luz esa. De aquella del costado. Eso. Ahí ya en un ratito mejoramos el tema de conectividad. Como todos saben, el tema de conectividad puede fallar. Hicimos varias pruebas, pero bueno, hoy en día el acceso a datos es complicado. Ahora. Ahora te vemos bien, fluido, fuerte y claro. Ahora estoy pegado al router, así que bueno, espero que no vuelva a pasar. Mil disculpas. No hay problema. Bueno, sigo con esto. A ver. Sí, lo que dejamos de ver es la presentación.
Si querés volver a compartir. Subirla nuevamente, sí. Dale. Ahí estaba. Bueno. Perfecto. Seguimos entonces. Con estos datos, bueno, evapotranspiración potencial, temperatura, humedad relativa, en conjunto con los datos de la planta, nos van a indicar qué cantidad de agua va a consumir el cultivo cada día y en cada etapa de desarrollo. Pero ¿por qué ponemos temperatura y humedad relativa? Más allá de que evapotranspiración tiene todos estos datos, digamos, incluidos, ¿no?, en su composición. Temperatura y humedad relativa también nos dan por ahí algún factor de ajuste por algún tipo de estrés térmico que se produce durante el ciclo del cultivo. Entonces, es también para digamos, sobresaltar esos datos también en particular. Bien. Siguiente. Bien. ¿Qué es lo importante cuando hablamos de datos? ¿Qué dato, por qué los datos son tan importantes y por qué nosotros somos tan cuidadosos de buscar datos buenos, ¿no? En estos últimos años se está trabajando y se trabaja mucho con Big Data y hay una característica de los datos que se utilizan que, bueno, vale la pena resaltarlas, ¿no? Porque nosotros en cierta medida vamos a trabajar con un gran volumen de datos. Lo más importante de estos datos que nosotros obtenemos es que tengan veracidad, es decir, todos los datos deben ser relevantes y verdaderos. No podemos realizar analíticas útiles si muchos de los datos entrantes provienen de fuentes falsas o con errores en su información. Volumen de datos constante y sin cortes ni faltantes. Seleccionar los datos que realmente generen información importante. Velocidad en los datos que deben obtenerse con la mayor celeridad posible para alimentar los procesos de datos. Y siempre es una gran variedad de datos que provienen de distintos soportes, plataformas, bases de datos y herramientas. ¿Por qué hablamos de esto y por qué le damos tanta importancia? Para obtener los datos, por ejemplo, de evapotranspiración, todos sabemos que conseguir datos de alta fidelidad es algo bastante complejo. Digamos, hoy por hoy en Argentina hay una gran cantidad de estaciones meteorológicas, pero bueno, esa gran cantidad de estaciones meteorológicas de redes públicas, tienen gran cantidad de errores y no son continuos en el tiempo. Entonces, nosotros no podemos tomar esos datos para poder hacer nuestro cálculo, que es tan relevante a la hora de marcar cuántos milímetros necesitamos. Nosotros, y ya más adelante les voy a seguir contando, para solucionar este problema, que digamos es el principal problema que podemos llegar a tener en el inicio, lo que hacemos es tener redes de estaciones meteorológicas, comprobado que su funcionamiento es el correcto, comprobado que sus sensores miden correctamente, comprobado que la velocidad y la transmisión del dato es correcta y las bases de datos que se generan son constantes y sin pérdida de esos datos. Bueno. ¿Qué debo tener en cuenta antes de plantear una estrategia de riego? Bueno, primero, el agua está disponible siempre y cuando el cultivo pueda acceder a ella. Desarrollo de raíces, concepto Z, ¿sí? Por ahí son conceptos nuevos o por ahí hay mucha gente que ya lo utiliza, pero lo vamos a relevar porque es la forma con la que trabaja. La planta toma el agua de una zona radicular en el espacio en donde se desarrollan sus raíces, que no necesariamente es igual a la profundidad del perfil de suelo. También concepto Z. Que el cultivo entre en estrés aún teniendo agua disponible en el perfil, concepto de agua disponible total o agua útil, y agua fácilmente aprovechable. Y el nivel de estrés está dado cuando se termina el agua fácilmente disponible, y a esto hay forma de poder calcularlo y poder ajustar, ¿sí? Bien. Cálculos básicos y nuevos coeficientes o coeficientes para ajustar la demanda de oferta de agua. En la fórmula de la demanda de evapotranspiración del cultivo, lo que hacemos es la fórmula básica del coeficiente de cultivo KC por la evapotranspiración de referencia. Por eso decimos que es tan clave el dato de evapotranspiración de referencia. Ese dato tiene que ser lo más exacto posible, ¿cierto? Yo no puedo tener un dato de evapotranspiración de una nube de datos o de estaciones que, por ejemplo,
me dan una radiación global máxima a las 11 de la noche. Entonces, esos datos no pueden formar parte, porque además ese dato con ese error me desvirtúa el promedio del error. Entonces, estadísticamente, si vamos a manejar con estadísticas estos datos, ya empezamos a tener errores y errores grandes. Cuando hablamos de evapotranspiración del cultivo, estamos hablando que en el día un cultivo puede consumir entre menos de 1 milímetro hasta 12, 14 milímetros. Si nosotros a esa cuenta diaria, que es muy, muy finita, ya le ponemos un error que viene con el dato, empezamos a tener diferencias significativas. Bien, esa fórmula de demanda de agua, tenemos es la fórmula principal, y después tenemos el agua disponible total, que viene dado por la capacidad de campo menos el punto de marchitez permanente, por Z, en donde Z es la zona radicular. Y de esa zona, de esa agua disponible total, hay un coeficiente para poder sacar el agua fácilmente aprovechable, que se llama factor de agotamiento o de secamiento. Va entre 0 y 1, y ese factor indica la cantidad de agua fácilmente disponible en donde el cultivo no sufre ningún tipo de estrés. A partir de que se termina el agua fácilmente disponible, el cultivo va sufriendo algún tipo de estrés para tomar el agua, ¿sí? Y después, es un coeficiente de estrés para ajustar, es un factor adimensional de reducción de la transpiración que depende del agua disponible en el suelo. Ese coeficiente reduce el KC en cualquiera de las etapas fenológicas e interviene en la fórmula y corrige el KC. Pero ese coeficiente de estrés se da cuando previamente nosotros asumimos que el cultivo va a entrar en estrés en algún momento de su ciclo. Es decir, cuando tenemos algún problema, digamos, que no tiene solución tan sencilla y sabemos que en algún momento de alta demanda el cultivo va a sufrir estrés, podemos corregir el KC y por ende el consumo del cultivo con un coeficiente de estrés. Pero como Claro, les digo... justo te iba a preguntar por el coeficiente de estrés, digo, eso dependerá mucho también de la capacidad de riego que tenga cada productor, porque por ahí hay productores que tienen una capacidad de riego muy limitada y saben que por ahí necesitan de ese aporte de lluvia y van a estar jugando al límite, y otros que por ahí con una capacidad de riego un poco más holgada pueden tener un coeficiente menor, ¿no? Es así, sobre todo cuando, por ejemplo, se cambia el escenario, digamos, nosotros planificamos un plan de riego con un umbral, con un manejo, con una cantidad de milímetros a aplicar estimada, pero ¿qué pasa? En el medio de la campaña tenemos un inconveniente, o un problema climático, que puede ser, por supuesto, falta de lluvias, o un problema mecánico, electrónico, que no nos permite, o de caudal, porque bajó la napa y el caudal en floración es diferente al calculado. Bueno, en esos momentos nosotros podemos empezar a aplicar un coeficiente de estrés que lo que va a hacer es disminuir el dato de consumo, es decir, nos va a dar un valor menor para poder aplicar riego, y ahí podemos ajustar lámina, ¿sí? Pero bueno, coeficiente de estrés, te digo que da para hablar otra charla más solamente para poder ajustar, pero justamente ese es un valor para ajustar en momentos críticos. Bien, quedémonos con los conceptos que le dije antes, el concepto Z y el concepto de factor de agotamiento P, ¿sí? Agua útil, que le vamos a llamar agua disponible total, y agua fácilmente aprovechable, ¿sí? Esos son los datos, esos son los conceptos que nosotros queremos que se remarquen para poder darle alguna herramienta para el manejo de una estrategia. Bien, el Z, ¿no? Ajuste por profundidad de raíces. FAO 56 da Z máximos generales para los cultivos más comunes. FAO habla de, por ejemplo, para maíz 1,22 m, para trigo 1,5 m, para soja 1,30 m, para papa 30 centímetros, garbanzo 1 metro, maní 1 metro y girasol 1,5 m. Es decir, FAO globaliza y pone como límites de
digamos, de raíces, volumen de raíces en profundidad importantes e incidentes en riego, hasta esos valores, ¿no? En secano, por supuesto, las profundidades de raíces son muy superiores, porque el cultivo busca agua y desarrolla más cantidad de raíces en profundidad, pero en riego, como máximo, da esos valores. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros como concepto tenemos que el mayor porcentaje de raíces, por decirles, el 70% de las raíces van a estar en los primeros 40 centímetros. Hacia abajo hay desarrollo radicular, hay raíces, pero no en un volumen determinante. Es como decirles que el partido se va a jugar en los primeros centímetros de suelo, ¿sí? Y esa es la zona radicular que nosotros tenemos que definir. Para nosotros, para estandarizar profundidades y para tomar el dato de agua útil o agua disponible total, hacemos el cálculo de 1 metro de profundidad. Es decir, cuando nosotros vamos al campo previo a hacer los monitoreos, nosotros sacamos y muestremos hasta el metro de profundidad, digamos, identificamos el perfil típico y hacemos 1 metro de profundidad. Más abajo del metro, generalmente son perfiles C, y a lo sumo repetimos el valor de los últimos 10 centímetros de suelo, ¿sí? Pero para nosotros ordenarnos y para poder acotarlo, porque no podemos hacer calicatas de 2 metros, de 1,5 metros, hacemos obtenemos los valores del metro de profundidad, que es suficiente para poder hacer un buen balance de riego. Papa es la excepción porque no hace falta tanta profundidad, igual nosotros lo tomamos a los 50 centímetros, ¿sí? Bueno, sigamos. Esto entonces es profundidad de raíces. Ahora vamos a ese factor de corrección Z, que es el factor de desecamiento, de desecación. Ese factor nos va a dar el puntapié para poder marcar el umbral de riego que nosotros vamos a manejar. Es por cultivo, o sea, FAO nos da valores de los cuales a partir de ahí es agua fácilmente disponible, a partir de ahí ya no es tan fácilmente disponible y sufre algún tipo de estrés. Y nos da estos valores que rondan los 0,5, ese factor generalmente es 0,5. Por ejemplo, maíz es 0,55, trigo igual, soja 0,5, papa es la excepción, porque nuevamente volvemos al tema de papa. Papa es un cultivo sumamente exigente y define, digamos, toda su producción en los primeros 30, 40 centímetros, por lo tanto es muy sensible y por eso tiene este valor de 0,35. Garbanzo también es un cultivo muy sensible, por lo tanto no tiene 0,5, es menor a 0,5, es 0,45, 0,4. Maní 0,5 y girasol 0,45, pero girasol además tiene otras características de poder extraer a presiones negativas o a succiones mucho mayores. Entonces, maní también. Por eso girasol y maní pueden ser 0,45, 0,5 sin ningún inconveniente. Prácticamente no va a haber diferencia. Entonces esto es el factor de corrección. Ahora bien, elegir la profundidad de raíces. Lo primero que nosotros debemos hacer para armar la estrategia es elegir qué profundidad de raíces voy a marcar como área de trabajo o parámetro Z. Para esto no hay una regla fija. Para esto debo tener en cuenta la profundidad del perfil, qué impedimento físico o químico tengo en profundidad, qué capacidad de almacenaje de agua disponible total o agua útil tengo, qué población de plantas va a soportar ese lote, qué potencial genético tiene, si es un cultivo de alta producción, y qué rendimiento objetivo tengo en base a los cálculos económicos, técnicos y productivos. Entonces, cabe aclarar que el parámetro Z puede variar cuando el escenario cambia, por ejemplo, el estado fenológico, régimen de lluvia o problemas del pivot u otros factores. Yo puedo iniciar con una profundidad de raíces y después, como decimos, en el transcurso del ciclo del cultivo cambia el escenario, no es el esperado, es muy diferente a lo que nosotros estábamos esperando, podemos cambiar y volver a calcular todos los indicadores en función de esa profundidad de raíces. Profundidad de raíces, entonces, lo primero es clave para empezar a manejar un volumen de suelo con raíces.
yo armé un ejemplo práctico de cómo armar una estrategia de riego para un suelo. En ese mismo suelo simulamos hacer maíz, trigo y papa. Y bueno, les cuento cómo hacemos para armar una estrategia ahí, cómo hacemos nosotros para armar una estrategia en un suelo de este tipo. Este suelo es un aplotoléntico, es un suelo del NOA, un suelo de la zona de los Altos, Catamarca, límite con Santiago y Tucumán. Perfil típico AP a ACC, profundidad 1 metro, capacidad de campo 260 milímetros, punto de marchitez permanente 119, agua disponible total o agua útil 141 milímetros. Lo primero que hago ahora es definir la profundidad de raíces y marcar como área de trabajo. Bien. Esto es una simulación para maíz, entonces, ¿no? Con ese suelo. Voy a la primera ecuación, agua disponible total, capacidad de campo menos punto de marchitez permanente por la profundidad de raíces, y tengo el valor de agua útil disponible o disponible total. Le aplico, ¿por qué elijo los 80 centímetros primero? Elijo 80 centímetros en esos suelos y en ese ambiente porque primero el régimen pluviométrico que tengo es un régimen que va a llover aproximadamente entre 500 y 700 milímetros durante el ciclo de cultivo. Es intermitente, no todos los años se da, tiene mucha variación, y mi objetivo en ese suelo es tener al menos 100 milímetros disponibles de agua útil, ¿no? Entonces, en los 80 centímetros yo puedo manejar, digamos, el riego, sabiendo que en los primeros 40 o 50 centímetros se va a definir el gran volumen de raíces y va a abastecer a toda la planta durante todo el ciclo de cultivo. A ese valor de agua disponible total le aplico el factor de desecamiento P de 0,55 y ahí me da el umbral que yo voy a manejar, el umbral de riego que yo voy a tener, que me lo marca en 62,4 milímetros. Es decir, a los 62 milímetros de mi agua útil o al 55% de mi agua útil, ese va a ser el riego en donde yo voy a tratar de abastecer para que en ningún momento caiga en estrés, y si por algún motivo no puedo abastecer toda la cantidad requerida o tengo algún inconveniente, tengo debajo de esos 62 milímetros, me van a quedar 50 milímetros más disponibles de agua útil, y a su vez, si hubiera otro inconveniente mayor, debajo de los 80 puede quedar agua remanente. Es decir, si estamos diciendo que en el metro de profundidad tengo 141 milímetros, voy a usar 112, me van a estar quedando alrededor de 30 milímetros más como plus por debajo, ¿sí? Eso es para maíz en ese suelo. Vamos a hacer la misma simulación, pero para cultivo de trigo. En trigo es lo mismo, el Z que yo elijo es 0,7, 70 centímetros, porque también en trigo la mayor cantidad de raíces y de volúmenes va a estar en los primeros 30 o 40 centímetros. Eso me da que voy a tener 98 milímetros disponibles en el metro, en ese 70 centímetros para poder manejar. Le aplico el factor de desecamiento y mi umbral se va a situar en 54,28 milímetros o al 55%. ¿Eso qué significa? Que por debajo de ese umbral voy a tratar de mantenerme en esos valores para poder hacer las recomendaciones de riego en función de ese umbral. Si llega a pasar algún inconveniente o no abastezco porque hay más demanda o no hay lluvias o lo que sea, tengo un plus de otros 44 milímetros de agua útil en esos 70 centímetros, y si hubiera otro problema más de abastecimiento de agua, me queda todavía un plus de alrededor de 40 milímetros por debajo de los 70 centímetros. Bien,
ahora hacemos la misma simulación en cultivo de papa. En cultivo de papa nosotros, más allá de que FAO dice 35 o 30 centímetros, tomamos como Z o valor de, digamos, de perfil, profundidad de raíces, 40 centímetros. En esos 40 centímetros voy a tener 56 milímetros disponibles. Y el factor de desecamiento va a ser 0,35, es decir, que mi umbral va a ser al 35% de ese agua útil en esos 40 centímetros, con 19,74 milímetros como base. Debajo de esos 35 me van a quedar 40 milímetros más, y por si digamos, el cultivo necesita más agua en un estado crítico, entrando en estrés, tiene todavía más agua por debajo. Pero les vuelvo a decir, en papa, que es muy delicada, es un cultivo en donde exige mucha frecuencia de riego, por esto que le estoy contando. O sea, las raíces y todo se define en los primeros centímetros de suelo. Casi que no me va a importar por debajo qué es lo que pasa con el agua, sino que voy a tener que mantener en esos 40 centímetros de suelo la humedad de requerimiento. Bien, entonces, esa es una forma de armar la estrategia. Este es un pequeño gráfico en donde podemos ver, en donde, bueno, tengo los factores que influyen digamos, en el balance, ¿no? El riego, la lluvia, por transpiración y escurrimiento, el nivel de capacidad de campo, el nivel de punto de marchitez permanente, el umbral, que me marca el agua fácilmente disponible, el factor de agotamiento o de secamiento y el agua disponible total entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente. ¿Sí? La forma gráfica de ver cómo funciona todo esto. Como conclusiones, porque yo creo que ya estoy más o menos en la hora, para el armado de estrategias de riego se deben tener en cuenta los datos agroclimáticos de suelo y cultivo, deben estar chequeados en cuanto a su calidad, tomar una profundidad de raíces Z que se condicione al suelo, su capacidad de almacenaje y sus limitantes, trabajar con esa profundidad elegida y en ese segmento calcular agua disponible total, aplicar P o factor de desecación al ADT o al agua útil para marcar el umbral del riego, y puedo además tomarme más margen y aumentar el umbral de riego si no tengo el sistema mecánico, eléctrico, electrónico del pivote en óptimas condiciones. Como vimos en los tres ejemplos, nosotros marcamos, por ejemplo, el 55% del agua útil como umbral. ¿Qué hacemos nosotros a nivel general y como recomendación? No en todos los lugares tienen chequeado y están ajustados los milímetros que aplica el pivot durante todo el ciclo. Es decir, hay muy pocas empresas que lo están utilizando o no es el general, ¿no? Entonces nosotros nos vamos más arriba, vamos al 70% del agua útil como umbral de riego, sabiendo que de cultivo puede haber un 20% más, pero por si llega a ocurrir algún otro inconveniente en el pivot, tengo más espalda todavía para poder soportar y seguir teniendo chance de tener un cultivo de alta producción. Entonces, por eso es muy bueno tener un monitoreo, la herramienta que tiene Ponce, a mí particularmente, después de haber andado muchos años en esto, y bueno, y de haber nacido en una empresa en donde había ese control y esa telemetría para saber cuándo inicia, cuántos milímetros tira, cómo puedo programarlo. Digamos, esa herramienta es fundamental también para poder planificar un riego, porque yo sé que de antemano que voy a poder chequear y ajustar en función de esos cambios en lámina que puedo tener a lo largo del ciclo del cultivo. Entonces, como les decía, ese umbral, nosotros en particular como recomendación lo subimos un poquito más. Bueno, todo el agua por encima de agua fácilmente aprovechable será el agua a reponer con riego sin caer en estrés hídrico. Y por debajo de agua fácilmente aprovechable queda agua disponible, pero ya con probabilidad de estrés para la planta. Eso es un poco lo que, como conclusión, digamos, en este cortito seminario, como para poder que ustedes tengan en cuenta qué herramientas usamos nosotros para poder ajustar los umbrales de riego.
De todas maneras, siempre nosotros, en forma particular, armamos siempre previo a la campaña y antes de empezar a los monitoreos, en qué umbrales se van a fijar, y fijamos umbrales. Hay empresas que tienen muy contado esto, caso, por ejemplo, Ser Argentina, una empresa, digamos, con muchísimos años de experiencia en riego. Ellos van también ajustando sus umbrales en función también de las cantidades de agua disponibles que se van teniendo. Aparte son grandes cantidades de equipos. Después, por ejemplo, el equipo técnico de Syngenta, cada equipo por zona también empieza a manejar sus umbrales, y pensamos que es una práctica que empieza a ser cada vez más utilizada, porque también nos da muchas ventajas y sobre todo tranquilidad a la hora de saber qué estamos regando y si estamos llegando a cubrir la demanda del cultivo. Bueno, una pequeña cosa antes de cerrar. Bueno, nosotros desde el 2001 hacemos monitoreo agrícola de riego. Monitoreamos entre 200 y 350 pivots por año. Todas las empresas semilleras argentinas han tomado o siguen tomando nuestro servicio. Trabajamos en todas las regiones agrícolas del país. Contamos con bases de datos genuinas propias de suelos y evapotranspiración. Operamos y mantenemos redes agrícolas de empresas, agroclimáticas de empresas. Caso de la empresa Syngenta, Satusager, en su momento Dow. Trabajamos con sondas de capacitancia magnética, chequeadas, calibradas de diferentes orígenes y marcas de primera calidad, como Centeca, con Stevens, etc. Programamos y operamos un software de balance hídrico con más de 20 años de desarrollo y customizable a cada empresa. Y realizamos estos webinars y seminarios de capacitación in company a equipos de trabajo de empresas agrícolas con riesgo. Nada más. Muchas gracias a todos por haberme escuchado y bueno, espero que haya preguntas. Buenísimo, Claudio, gracias. Gracias también, estuvo bueno el formato porque lo que nos permite es dejar espacio para las preguntas que son una parte muy rica. Ya empezamos a tener preguntas, es el momento para todos que quieran preguntarle a Claudio, que escriban. Lo repito, se puede hacer de dos maneras. Escribiendo, y puede ser eso en la sección de preguntas, van a ver un botoncito que es para hacer preguntas, si no lo pueden escribir en el chat, y si no, levantando la mano. Para los que por ahí estén más complicados para escribir, levantan la mano, les habilitamos el micrófono y van a preguntar. Mientras van escribiendo, yo aprovecho a comentarles, primero les vamos a mandar una encuesta para que nos puedan pedir si quieren contactarse con alguien. Les va a aparecer ahora en la pantalla para solicitar si quieren contacto de Claudio, de Aseagro o por parte nuestra. Mientras tanto, también contarles que toda esta serie de webinars que estamos haciendo, nosotros lo grabamos y lo subimos a YouTube para que ustedes después puedan verlo, compartirlo, pueden ver anteriores si no pudieron estar presentes y demás. Les vamos a pasar por el chat el link para que puedan ver dónde están cada una de estas charlas. Seguramente hoy o mañana la vamos a estar subiendo. Y si quieren también se pueden inscribir al canal, que les van a llegar notificaciones de cuando haya uno nuevo disponible. Y bueno, ya sin más, sin mucha más vuelta, vamos a preguntas. Arranco con una pregunta de Fabián, que dice: Claudio, ¿qué grado de precisión tiene el KC para el cultivo de maní? Sí, muy buena pregunta. Mira, el grado de precisión que tiene es bastante elevado, es decir, KC puede tener ajustes en la primera etapa. ¿Por qué? Generalmente en maní, que va por siembra convencional en la mayoría de los casos, en las primeras etapas del cultivo el KC está compuesto por una parte que es digamos, la parte de índice de área foliar, y la otra parte es evaporación directamente del suelo. En la medida en que ese suelo esté más descubierto o esté más seco, el KC es más alto. Entonces, en la primera etapa del cultivo de maní, te diría hasta que empieza a cerrar, o casi te diría que tenga el 70% de cobertura, que pasa bastante tiempo, el KC inicial es alto y eso nos da a regar láminas mayores. El KC está ajustado, o sea, Favo
FAO lo habla el tema, lo comenta, incluso habla de que SKC puede variar entre 1, que estamos hablando que 1.2 es la etapa crítica, pero puede llegar a tener de valor de 1 en los primeros estados del cultivo porque el suelo está muy seco y porque hay una evaporación muy grande. En la medida que el suelo permanezca más húmedo, SKC baja, ¿sí? En los primeros días, te diría, los primeros 30 días, el KC baja. Entonces, como estrategia en maní, y muy buena la pregunta con ese caso, hay que tratar de tener el suelo por lo menos más húmedo para que ese KC sea lo más bajo posible, porque se dispara el KC, y entonces el balance nos empieza a dar con una gran diferencia, ¿no es cierto? Una gran diferencia respecto a lo calculado si tomamos el valor de tabla estrictamente. Se aplica un factor de corrección. Yo creo que nosotros lo hemos aplicado. La pregunta, no sé si debe ser de la gente de una empresa manicera, hemos aplicado este factor y también estamos modificando el software para que directamente, ante una situación de ese tipo, se pueda aplicar el factor de corrección. Genial, buenísimo. Nicolás Río Centeno pregunta, ¿el PD055 implica que el cultivo puede consumir 55% de agua útil sin entrar en estrés? Es decir, ¿entra en estrés por debajo del 45% del agua útil? Sí, Nicolás, te cuento, eso es el valor de FAO de tabla, es decir, el grado de estrés, ese valor va entre 0 y 1 y empieza a ser cada vez más grande, por supuesto, hasta punto de marchitez permanente, ¿no? Extremo. Pero si suponte, para darle valores, tenés un pequeño nivel de estrés, aún teniendo esa cantidad de agua disponible, que es muchísimo. Pero eso es lo que hace ajustar ese umbral, Nicolás. Pero sí, es así. Empieza a entrar en estrés ahí, porque les pregunto muchas veces, ¿cuándo empieza a entrar en estrés? Nosotros ni lo vamos a notar. No vamos a notar hoja cartuchada, no vamos a notar el cultivo, lo vamos a ver perfecto. Pero no está o está consumiendo más energía para poder extraer agua que la normal. Y bueno, es así. Hay una tabla en FAO 56, después cualquier cosa te paso, Nicolás, para poder, si querés, ajustar. Con ese valor podemos tener algún valor para ajustar el umbral en función de ese KS, digamos, o en función de ese estrés. Buenísimo. Andrés Ballarino pregunta, en un campo overo con tosca entre 30 a 60 centímetros, sí, ¿cómo funciona la capilaridad? ¿Cómo puedo hacer para saber si tengo napa debajo? ¿Reatímetro y algo más? Mira, si tenés tosca, así tan variado, tan overo, bueno, primero definir las zonas. Si tenés ascenso capilar por napa, por debajo, deberías tener un freatímetro, y por encima de la tosca, sonda, ¿no? Perfecto. Él mismo nos pregunta, para maíz, ¿qué recomienda? ¿80.000 plantas o 52.000 con prolíficos? Mira, de alta producción hablamos de 70.000 plantas para arriba. Prolífico, no prolífico. 70.000 plantas para arriba nosotros lo consideramos de alta producción, plantas a cosecha, por supuesto. Inferior a eso no va a tener, no vas a obtener el potencial del cultivo. Para nosotros, de 70 para arriba ya empezamos a manejarlo como un cultivo de alta producción, aspirando a más de 120 quintales. Excelente. Después, Nicolás pregunta, bueno, te dice que estuvo muy bueno. Dice, ¿tenés medido o estimado cuál es la mejor lámina unitaria a usar? ¿Con qué láminas ejecutás los riegos? No, mira, eso ya queda en función de cada empresa, cómo lo maneja y qué posibilidades tiene de poder manejar la pluviometría.
5 milímetros y medio por ahí, que es el valor con el que muchos equipos están diseñados. Hay momentos que es relativamente escaso, más si tenemos en cuenta un año como el año que pasó en diversas zonas en donde no hubo agua que alcance, entonces ahí ya hay que empezar a achicar los lotes en cierta medida para que el pivot pueda ir y venir y aplicar más lámina diaria, una lámina diaria más elevada. Pero no es una fija, digamos, ¿no? Esto es en función de lo que yo tengo, qué lámina instantánea o qué lámina mínima tengo que aplicar. Buenísimo. Ahí agrego una acotación. A veces cada una de las láminas tiene distinto porcentaje de eficiencia, ¿no? Eso depende mucho de los tipos de aspersores que tenga el equipo, de la altura de las bajantes. Entonces, es creo que una estrategia conjunta de la necesidad y también, bueno, de cuál es el punto óptimo. Es como el motor de un auto, ¿no? Que uno dice, bueno, lo llevo en la ruta a 3.000 revoluciones, que sé que es donde está el consumo óptimo. Bueno, en los equipos de riego pasa lo mismo. Así que, nada, muy buena la respuesta. Sí, aparte, justamente es eso, ¿no? Empiezan a jugar otros factores. Nosotros cuando medimos agua de suelo, monitoreamos todas las semanas, por lo menos, bueno, y también tenemos equipos que miden a cada minuto si queremos, ¿no? Pero ahí podemos ver realmente la eficiencia del riego en las diferentes circunstancias. Entonces, eso nos hace empezar a ajustar otros parámetros que teníamos, como vos decías, qué tobera, puedo hacer, también tengo demasiado escurrimiento, bueno, curvas de nivel, un montón de otros manejos que vienen asociados a justamente detectar cuánto es el agua que realmente infiltra, ¿no? Nada más que eso. Excelente. Bueno, Mario Albornoz, de vuelta te felicita por la charla. Dice, ¿qué método están utilizando para determinar capacidad de campo y punto de marchitez permanente de un suelo? Sí, usamos textura y usamos curva de Dafo-transferencia o ecuación de Dafo-transferencia de Raus, pero bueno, con Raus te pide, además de porosidad, digamos, de nivel de arcilla, limo y arena, te pide también materia orgánica. Raus ajusta muchísimo a lo que es una análisis de olla, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros usamos de Dafo-transferencia porque es más rápido y es más sencillo obtener el dato, ¿no? Excelente. Sigo, Matías Cambarey dice, pensar en un KC dual, ¿no mejoraría la eficiencia en esa primera etapa en que el cultivo no cubre el 20% de la superficie, incluso para todo el ciclo del cultivo? Sí, el KC dual es lo ideal para esos casos. Eso lleva mucho más trabajo de cálculo, pero sería lo que más ajusta, digamos, ¿no? Justamente, FAO tiene todo un capítulo para KC dual, ¿no? Ideal en todo el ciclo, por supuesto, sería ideal, pero a la hora de empezar a poder hacer un cálculo y cuando tenés varios equipos es un poquito más engorroso. Pero sí, si tenés la posibilidad de hacer un cálculo de KC dual, KC inicial, medio, lo podés hacer. Incluso KC de dosel o de índice de diaforial más el KC de suelo, digamos. Excelente. Bueno, está bueno porque estamos teniendo un muy buen nivel de preguntas y bueno, estamos con un buen nivel de preguntas. Si quieren, recuerden que pueden o escribir por el chat o levantar la mano y les habilitamos el micrófono. Mientras tanto sigo, bueno, Fabián vuelve a preguntar, ¿el ASPA se puede ir ajustando de acuerdo al estado fenológico del cultivo? Sí, justamente lo que decía es, más que nada, el agua disponible total, la profundidad de raíces la podemos estar manejando en función de las etapas del ciclo. Así que eso sí se puede variar y eso es una buena estrategia, sobre todo para saber si iniciamos el año con por ejemplo, buena pluviometría, buena cantidad de lluvias y después se corta en algún momento, cambiamos inmediatamente la estrategia y podemos fijar nuevamente los valores. Perfecto. Bueno, Cristian Álvarez dice, ¿cómo se hace para que el pivot riegue los mismos milímetros en el centro y en la punta? ¿Se usan diferentes picos? Si querés, contestar y después yo sumo.
Sí, sí. No, esa es tuya, te la dejo, José. Existe, el pivot en principio debería regar en todos los picos la misma cantidad de agua. Te cedo Claro, la palabra, José, que en eso vos sabes mucho. digamos, la pluviometría del equipo está dimensionada contemplando que las últimas torres cubren una superficie mayor que las primeras, por eso cada uno de los, digamos, cada uno de los aspersores tiene tres componentes, y dentro de eso uno de esos componentes es la boquilla, que es lo que determina el caudal, y la boquilla acompaña la posición de ese aspersor. Entonces acá es muy importante entender que hay que armar las cartas de aspersión. De hecho, después les vamos a contar, pero el próximo webinar que viene, que es dentro de 2 semanas, Cristian, si te interesa, te vamos a mandar el link, es justamente sobre auditoría de pivots. Lo va a dar también una persona que sabe mucho sobre lo que es este tema, y tiene que ver con esto, es decir, cómo hago para saber que efectivamente la última torre y la número 2 están regando parejo. Perfecto. Sigo con Lelio, que dice: Claudio, soy productor de papa y me interesa más saber cuándo empezar a regar. Me interesa saber cuándo parar, teniendo en cuenta el ciclo del cultivo. Perfecto, es una muy buena pregunta. Justamente lo más importante en los monitoreos es eso, ¿no? Saber cuánta agua tengo para dejar de regar, ¿no? Sobre todo en cultivos tan exigentes como papa, que como veíamos recién, tiene una profundidad de raíces y todo se define en pocos centímetros, y por más que el suelo tenga mucha capacidad de retención de humedad o de agua, siempre vamos a tener que estar regando permanentemente. La forma es poder monitorear y saber ya hacia el final del ciclo del cultivo cuántos milímetros reales me están quedando, cuántos milímetros de agua útil, hasta, si quiero, hasta punto de marchitez permanente, asumiendo que en alguna etapa, a partir de que se agota el agua fácilmente disponible, entra con algún tipo de estrés. Pero es absolutamente medible y manejable. De hecho, nosotros siempre en las últimas etapas de todos los cultivos que monitoreamos, cuando el cultivo ya está, suponte, en R4, R5, decimos, bueno, están quedando disponibles en el suelo tanta cantidad de milímetros con la evapotranspiración y el casé de ese ciclo, de ese momento fenológico, tenés para regar sin regar tantos días como agua almacenada, digamos, como agua de reserva. Entonces vos cortas mucho antes y aprovechas todo el agua del perfil. Excelente. Bueno, Javier Brenner pregunta: Claudio, en tu experiencia, ¿cómo han resuelto los que trabajan con equipos de riego por pivot los casos en esos días que la demanda ambiental supera lo previsto? ¿Riegan más horas sabiendo el mayor costo energético en horas pico, sacrifican un sector o simplemente sufre todo el cultivo? No, es variado, eso lo va a definir, digamos, a nivel empresarial, digamos, qué se quiere hacer, es decir, si se entra en un proceso en donde no hay forma de recuperar el perfil porque, bueno, no hay lluvias, no hay pronósticos que lo indiquen, generalmente los equipos de riego están diseñados para agua complementaria, entonces, para regar complementariamente, no para suplementar la lluvia, entonces ahí ya hay que hacer una ecuación económica y decir, bueno, yo tengo en juego tanto, estoy apuntando a tanto rendimiento, pero el costo que voy a tener para lograrlo es mucho mayor del que yo tenía presupuestado. Entonces ahí tomo la decisión si sigo o si corto, digamos. Es una decisión más que nada empresarial esa, ¿no? Pero no hay otra manera cuando no tenés más agua disponible que seguir regando, ¿no? Entonces ahí ya pasa a decir hasta cuándo voy a seguir regando. Está muy bueno y me parece que dispara cosas muy interesantes la pregunta de Javier, porque justamente me imagino que es algo con lo que por ahí se puede llegar a cruzar algún productor en un momento donde por ahí el equipo y el sistema de riego no está dimensionado para cubrir una gran seca, y de repente en un periodo crítico contábamos con algo de aporte de lluvia y no lo tenemos, y bueno, entonces ahí ¿qué hago? ¿En riego bien un pedacito o riego menos todo y bueno, que sufra todo? Así que está muy buena la Claro, pregunta. sí.
Juan Carlos suma, creo que es un comentario, cualquier cosa, si no, Juan Carlos, me podés corregir, que me parece que está bueno porque además es la filosofía de este tipo de webinars. Él dice, en la zona de los altos, que nombró Claudio, sí, nosotros utilizamos láminas entre 9 y 12 milímetros, ya que conocemos nuestros suelos y sabemos hasta dónde podemos irnos para que no escurra agua, y en algún caso podemos hacer hasta 15 milímetros. Sí, totalmente de acuerdo, hay mucho caudal en esa zona, realmente están, es más, los pivots, como es, digamos, relativamente nueva la zona, digamos, los caudales y los milimetrajes son altos. Pero sí, se puede regar tranquilamente, no hay ningún problema, pero bueno, la capacidad de almacenaje, por más que vos tengas 20 milímetros por día para regar, es una sola, ¿no? O sea, cuando vos llenaste el suelo, el agua que dispones por debajo es la que te va a permitir el suelo. Es como que tenés un vaso y hasta que se llena, y cuando está lleno, ya por más que le tires más agua, no la podés almacenar más, ¿no? Es más, podés perder en percolación, no solo agua, sino que nutrientes, ¿no? Sí, nosotros hemos visto similares de productores en otras zonas que tienen el mismo problema, por ahí tienen una composición de suelo que no le permite almacenar demasiado, entonces no pueden aplicar láminas muy grandes. Y en ese caso se ven obligados a aplicar láminas chicas y más frecuentes. Claro, claro. Está bueno el comentario de Juan Carlos. Gracias. Sí, muy bueno la acotación porque pasa realmente así, sí. Después tenemos, Rafael dice, ¿recomienda siembra de maíz a 70 centímetros o a 52 centímetros? No, es indistinto desde mi punto de vista, ya, digamos, sin tener en cuenta el riego, es decir, por ahí vamos a tener una etapa hasta que haya una cobertura total, es decir, hasta que tengamos un KC máximo, de algún poquito más de días, un poco más de días, digamos, en esa etapa, pero es indistinto, digamos, ya va a pasar a tener, digamos, si tenés la misma población de plantas a 70 o a 52 es indistinto, o sea, vos tenés que mantener una población de plantas por hectárea, la vas a regar digamos, por ahí con alguna estrategia, digamos, en más días con un KC que otro, pero nada más que eso cambia, ¿no? Ok, buenísimo. Andrés Ballarino vuelve a hacer un comentario. Dice, lo que pasa es que saco 125 QQ con 80.000 o 52.000, con distintas densidades logro misma producción. Dice, no es una pregunta, sino una simple aclaración. Sí, habría que ver el ajuste ahí, por qué está pasando eso, digamos, ¿no? Debería sacar muchísimo más, con más población y con buena disponibilidad de agua, ¿no? No sé cuál será la limitante en ese caso, pero sí, cuando tenés esos casos en donde te está dando lo mismo dos poblaciones, digamos, hay una que le estás regando por exceso o a la otra no le está alcanzando el agua. Excelente. Martín dice, en un equipo de 63 hectáreas en suelos paperos, sí, profundos, cuando se está regando maíz para semillero, ¿cuál es la lámina óptima a regar? Cada vuelta de 10, 20 o 30 milímetros en cada vuelta. Hay una lámina óptima en plena floración de gran demanda de agua de maíz. Esta está relacionada con lo que estuvimos hablando antes, que preguntaban, bueno, ¿cuál es la mejor estrategia? Si aplicar láminas por ahí más grandes o láminas más chicas. Mira, el agua a aplicar va a estar en función del balance que te va a dar en esa semana, ¿no? Es decir, vos después decidís si vas a aplicar una lámina menor o mayor, pero digamos, al monitorear semanalmente y estar teniendo este balance permanentemente alimentado con los datos de agua de suelo, vos vas a ir alimentando lo que necesitas para cubrir ese umbral. No, digamos, nosotros no hacemos, o justamente lo que hablábamos recién en la presentación es poder armar una estrategia de riego para ir haciendo un balance en forma permanente y por ahí salirnos de la estructura de decir, bueno, yo voy a regar 30, 60, 90, tantos milímetros a lo largo del tiempo.
Me parece que va por ese lado. Nosotros al hacer un balance permanente y estar alimentando y retroalimentándolos en forma permanente y poder cambiar por ahí las estrategias de acuerdo a las profundidades de raíces, es mucho más ajustado y podés, digamos, usarlo y manejar tu lámina no tan estructuradamente. Buenísimo. Tenemos algunas preguntas más, ahora las voy a seguir leyendo. Para los que quieran, todavía hay oportunidad de escribir alguna pregunta. Mientras tanto, aprovecho para los que tienen que seguir, porque bueno, obviamente que están arrancando el día varios, agradecer por la participación. No quisiera que se vayan sin antes por ahí pasarles este formulario para que nos digan a ver qué les pareció la charla, y que eso un poco lo que nos permite es ir mejorando cosas. Nuestra idea es que sean charlas que sumen y donde ustedes puedan realmente capacitarse y tener un buen diálogo con el experto que invitamos. Les hablo un poco de la próxima, que ahí estamos compartiendo. Va a estar invitado Norberto Parra, que nos va a hablar sobre los factores que afectan a la uniformidad de riego. Mandamos ahora por el chat el link para que se puedan inscribir, que bueno, va a ser un miércoles dentro de 2 semanas. Así que bueno, desde ya agradecerles a todos los que estuvieron participando y haciendo preguntas. Esto sigue, porque vamos a agotar todas las preguntas, la idea es que nadie se quede con las ganas de preguntar, pero queríamos darle una especie de cierre formal para que los que tienen que seguir puedan seguir con sus actividades. Entonces, bueno, sigo. Sí. Nicolás Sí. Me pregunta, esos 80 centímetros que están usando en maíz, ¿pudieron confirmar de alguna forma que es el Z ideal? Es decir, ¿cómo sabemos si no es mejor usar 60 o 100 centímetros? Mira, es muy buena la pregunta porque justamente es el trabajo que hay que tomarse para realmente corroborar eso. Nosotros tomamos los 80, como te decía, como una forma de seguridad en cuanto a saber que por debajo tengo agua disponible y medible, ¿sí? Medible. Pero se puede tranquilamente establecer otro umbral, es decir, otra profundidad de raíces, si yo sé que tengo más cantidad de agua disponible o si el perfil es tan profundo y tengo la certeza de que las raíces en volumen llegan más abajo. Las raíces en volumen están en los primeros 40, 50 centímetros. Hacia abajo hay volumen de raíces, pero no es el más importante. Justamente al momento de elegir, elegimos abastecer la mayor cantidad de agua a ese gran volumen de raíces para que la planta no tenga estrés, digamos, ¿no? Ningún tipo. Pero es muy buena la pregunta de todas maneras, ¿no? Sí. Sí, muy buena. Cristian Valenzuela hace 2 preguntas, las voy a leer juntas, pero él las puso como separadas, así que se pueden responder así. Dice, buen día Claudio, ¿están midiendo sodio en el agua y en el suelo? Y la segunda pregunta es, en 3 arroyos tenemos problemas con exceso de sodio. ¿Qué recomiendan en este caso? Bueno, es un gran problema el sodio. Nosotros no lo medimos, es decir, tenemos equipamiento para medirlo, sí, pero generalmente es algo que bueno, maneja el productor, quien opera, sabe qué agua, qué calidad está teniendo. Es un gran problema tener sodicidad, porque eso no solamente limita el consumo del cultivo, sino que además trae inconvenientes a la estructura del suelo. Pero bueno, si se sabe que hay algún problema de sodicidad, bueno, hay que hacer otra estrategia de riego diferente, porque, bueno, no se puede regar tanta cantidad de milímetros, habría que ver qué RAS tiene para saber qué nivel de sodicidad está teniendo para saber hasta cuántos milímetros puedo aplicar y cuántos milímetros de lluvia necesito para lavar esa sal y cuánto tiempo necesito para volver a regar en ese lote. Probablemente la experiencia nuestra es, cuando hay ese tipo de problemas, no se riegan todos los años los mismos lotes, se cambia, hay años de descanso en lotes para evitar justamente eso, que haya problemas de estructura. Y desde el vamos tenemos una limitante para la producción del cultivo. El cultivo va a entrar en estrés mucho más fácilmente, aún teniendo agua, por este problema de sodio. Existe una manera de ajustar
justamente hay un capítulo entero para ajustes con problemas de salinidad y sodicidad en FAO, como para poder acotar esas pérdidas, ¿no? No es un tema sencillo, para nada. Perfecto. Bueno, Cristian Muñoz dice, en trigo, ¿qué porcentaje de humedad debemos manejar durante el cultivo? ¿Es indistinto dependiendo de la fenología? Bueno, un poco lo que decíamos recién, una vez que nosotros tomamos esa profundidad de raíces y nos decidimos a trabajar ahí, trazamos un umbral de riego. Ese umbral o lo dejamos todo el ciclo de cultivo porque estamos cómodos, el cultivo responde bien, no entra en estrés, o lo podemos modificar, podemos usarlo más bajo, por ahí en etapas fenológicas en donde no le debe faltar agua en ningún momento ni entrar en estrés, porque eso lleva a pérdidas de biomasa que en definitiva repercuten en el rendimiento final, y puedo tener un umbral más bajo en vegetativo y en reproductivo subirlo. Eso lo puedo manejar. No es una regla fija, hay empresas, productores, colegas que lo manejan todo igual y colegas que no, yo tengo mi umbral para vegetativo, mi umbral para reproductivo. Excelente. Javier de Andrea pregunta, económicamente, ¿conviene regar trigo y soja de segunda? Hay que sacar la cuenta, hay que ver a qué se aspira, hay que saber qué costo tengo. Es muy distinto el costo a gasoil que eléctrico. Y también a qué aspiro. Si yo aspiro a un trigo de más de 60 quintales, bueno, es una cosa. Si yo lo voy a manejar como secano y solamente le voy a agregar agua en algún periodo, es otro número. Yo digo que más que nada es una decisión económica y empresarial. Que hay respuesta y es mejor regar desde mi punto de vista, ¿no? Siempre y cuando sea económicamente rentable, ¿no? Pero siempre conviene ir al volumen que a tener menos cantidad. Bueno, ahí aporto un dato, el INTA Manfredi tiene hecho algunos contrastes de secano versus riego. Obviamente esto está aplicado a 3 cultivos, uno justo es trigo, Javier, así que si te interesa nos contactás y nosotros te pasamos, es una investigación que hicieron ellos, y lo que ven es justamente cuál es el beneficio de regar y el impacto del costo. Como decía Claudio, depende de eso lo tenés que ajustar a tu costo de riego, lo tenés que ajustar también a la zona donde vos produzcas, que por ahí va a tener otro aporte de lluvia, y bueno, hay que adaptarlo, pero puede llegar a servir. Si te interesa nos escribís y te lo compartimos. Sigo, por suerte tenemos una bocha de preguntas, así que eso está muy bueno. Fabián dice, ¿qué umbral de agua útil tomarías en el cultivo de maní? ¿Para el estado vegetativo o reproductivo? Mira, nosotros estamos tomando para maní el 70% de agua útil, en tanto en reproductivo como en vegetativo. Cosa que se puede ajustar, incluso lo hemos hablado, para poder ir tomando, digamos, las diferentes experiencias y sobre todo tomar cada equipo en particular, cuánta agua disponible tenemos y cómo podemos regarlo. Pero nosotros estamos tomando un umbral de 70% de agua útil para maní, pero se puede bajar y subir, como te decía antes, en función de la fenología y de justamente lo que te decía al principio, manejar un umbral en vegetativo hasta que la planta cubra el surco y después cambiarlo, ¿no? Buenísimo. Acá Rafa nos pregunta, le tuve que pedir, perdón Rafa, te tuve que pedir un poquito más de explicación porque la pregunta estuvo en 2 partes y justo había un link en el medio. Decía, los semilleros en floración de maíz, ¿pueden evitar el quemado de polen con una alta lámina? Me puso en un equipo 75 hectáreas con 260 metros cúbicos. Cuando yo le pregunté, me dijo si es posible controlar o bajar el quemado de polen en maíz con alta lámina. Mira, el quemado de polen se da por alta temperatura y baja humedad relativa del ambiente. Si vos, se puede intentar bajar la temperatura con una lámina rápida, pero el daño se da por temperatura, ¿no? Por más que nosotros querramos apagar, digamos, un poco el incendio, ese es un problema casi, te diría, casi inevitable, casi.
Perfecto. Y bueno, y hago la última pregunta, que por suerte, como digo, fueron un montón de preguntas y creo que estuvo bueno. La pregunta es de Martín, que dice, ¿recomienda aplicar yeso para corregir el sodio en suelo? No sé, habría que ver cuál es el problema principal. No me ha tocado hacerlo, no te sabría responder eso. Perfecto, perfecto. Bueno, buenísimo. De vuelta, gracias a todos por participar. Muchas gracias a vos, Claudio. La verdad que excelente. Creo que la cantidad de preguntas y el nivel de preguntas siempre marca un poco qué tan interesante estuvo la charla y hoy tuvimos un montón de preguntas. Así que nada, te agradezco por venir a contarnos toda tu experiencia. No, bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a toda la gente que se tomó el tiempo de poder escuchar estos pequeños conceptos o tips para poder armar alguna estrategia de riego. Y bueno, realmente están muy buenas estas webinars para compartir. Los que regamos sabemos que no hay muchos ámbitos para poder discutir estas cosas. Y también vemos que hay muchas cosas, digamos, con algunas dudas, con algunas imprecisiones y bueno, son ámbitos para poder discutir todas estas cosas. Digamos, el riego es una actividad, la agricultura bajo riego es una actividad específica muy importante. Realmente yo pienso que si Argentina tuviera una pequeña parte de su agricultura creciendo en riego, digamos, a nivel económico sería absolutamente positivo para el país, más allá de que los impuestos se los lleva otro, pero bueno, digamos, es realmente una práctica muy apasionante. El que entra a trabajar con riego realmente empieza a ver que se trabaja con muchas variables y que puede modificar muchas variables, que eso es lo importante, ¿no? Uno puede lograr realmente poner el factor humano y puede ver el resultado, ¿no? No es tan aleatorio como puede ser en secano y demás. Así que bueno, yo les agradezco a ustedes por haberme invitado y a toda la gente en las preguntas. Bueno, el que quiera seguir preguntando, no sé, ahí si pueden pasar mi mail o mi Sí, teléfono. nosotros vamos a compartir para todos los que les interese la presentación, si vos nos permitís, Claudio, para los que Sí, participaron, sí, y los datos de contacto, inclusive cada uno tuvo ahí la posibilidad de pedir. bien. Acá en el chat tenés un montón de agradecimientos y felicitaciones, y esto es Bueno, como en un recital donde se termina, viste que se pide una más. Bueno, acá Ignacio nos pidió una sí, más, vamos a bueno, dejarla, con esta cerramos, y yo después te quiero pedir también te quiero hacer una última pregunta. sí. Ignacio dice, ¿existe el lavado de polen en maíz por exceso de agua? Creo que viene un poco relacionado a No, otras preguntas que tuvimos. sí, no, no. No podés regar tranquila absolutamente y hay pero tanta cantidad de polen que no va a ocurrir eso. Quédense tranquilo que podés regar absolutamente. En maíz justamente no va a ocurrir. No. Excelente. Y mi pedido era, para toda la gente que se quedó hasta el final, que se nota que les interesó muchísimo, se tienen que llevar algo a su casa, un tip. Por supuesto que tenemos productores de todo tipo, ¿no? Que por ahí va a ser difícil que aplique a todo, pero ¿cuál sería tu consejo? Si bueno, yo te quiero dejar este tip. Bueno, en principio lo más importante como tip es acostumbrarse a llevar un balance hídrico y tratar de medir permanentemente la cantidad de agua que tengo en el suelo para alimentar ese balance. Es decir, no hacer una Excel y empezar a poner lluvia, riego, restar, eficiencia y demás. No, mido. Mido con mi gravimétrico, con el método que aprendimos en la facultad, pero mido, sé la cantidad de agua que hay después de un evento de lluvia, después de regar, y manejar los balances con valores ciertos, digamos, con valores medidos. Digamos, el tip es ese, o sea, la recomendación es esa, medir el agua permanentemente o periódicamente para ajustar un balance propio. Los balances que hemos aprendido en la facultad son los mismos que les presenté recién, con algún ajuste, con alguna cosa a tener en cuenta,
pero acá lo principal es medir. No existe el copia y pegue acá. Acá es pivot a pivot, lote a lote, la situación cambia totalmente de un lugar a otro. Así que esa es mi recomendación después de estas canas que han salido también por, por los pivots de riego. Así que bueno, eso es un poco lo que yo recomiendo. Bueno, buenísimo. Bueno, Gracias, Claudio. Gracias a todos. Nos estamos viendo entonces dentro de 2 semanas. A los que quieran seguir sumándose, los esperamos ahí. perfecto. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao. Hasta luego.